Cumpleaños del pueblo, empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Pedro. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, quiero. Ay, Santiago del Estero, cuando te quiero. Muchísimas gracias a todos por la buena onda de siempre. En nombre de Ariel Sánchez, Rodrigo Monte, Ovidio Ibarra y quienes habla Sergio Rocha. Y le vamos a dedicar al amigo Rafael Díaz. No soy manco, palacero, compadre. ¡Presta! Y que no baile el palmar. Para don Rafa. ¡A eso! Y que sigo la vuelta al chavo. Estudios RD, papá. Venga, mano, compañero, no me venga a provocar. No he venido a molestar ni quiero ser molestado. Pero tenga cuidado, no se vaya a equivocar. Y si le gusta pegar, ajuste bien el apero, porque no sé de curar, ni soy manco palacero. ¡Mierda! ¡Chaviralo si le vas a pechar, ¡arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, joda! Sigue, 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 sigue. Para el amigo Diego Mendoza, así es. El amigo Café. Continuamos la fiesta. Continuamos. Adentro quiero volver a esa tierra donde jugaba de chango. Quiero volver a sus siestas de mis toles y quebrachos. Una luna me alumbraba en mi noche de desvelos y a lo lejos se escuchaban cantores salamanqueros. Viejo ranchito de adobe que cunaba mis recuerdos de aquellos brazos maternos que cobijaron mis sueños. En eso quiero nombrarte, mi Santiago del Estero, madre de ciudades, tierra de sol y misterio. Otra. Adentro voy bebiendo el trago amargo de estar lejos de mi tierra, añorando con nostalgia noches pobladas de estrellas. Sí, señor. Es sencilla y romancera, plena de antiguas esencias, con costumbres ancestrales del quichua que la asemeja. Pensar que me he vuelto grande y
el tiempo me fue curtiendo. Quisiera volverme chango y ya no soñarte despierto. En Berezo quiero nombrarte mi Santiago del Estero. Madre de ciudades, tierra de sol y misterio. Bueno, ¿le gustó, che? Lindo comienzo, ¿que no? Lindo comienzo, claro. Hemos arrancado chamamé y chacarera. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Eh? ¿Qué más querés? Impresionante, che. Ahí ahí está. Estamos comenzando, ¿eh? El último viernes de abril, último viernes de abril, así que bueno, vamos a ir como despacio, tranquilos, porque bueno, está jodido el asunto. A ver, estamos ahí tratando de acomodar, porque hoy estuve limpiando, ¿no? Hoy estuve limpiando y hemos tocado algunas cosas que por ahí, no, sin querer que no. Entonces, a ver, espero que se escuche bien. Espero que se escuche bien. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Esperando mañana 1 de mayo. Recuperándonos nosotros aquí con Blanquita. Nos ha tocado una semana muy dura, che, muy dura, ¿no? Bueno, el lunes empezó Blanquita con una intervención quirúrgica, cayó el martes con un nervio ciático que todavía me tiene curcuncho, che. Estoy sentado acá, pero no se crea que estoy bien. La cintura, ¿no? Es algo que muy feo, che, muy feo porque realmente te trata mal. Pero bueno, nosotros le ponemos onda y bueno, vamos a tratar de salir adelante, bueno, mañana no voy a ir a hacer el programa de radio, tampoco voy a ir al círculo, pero sí mis compañeros, Mañana hay locro, hay empanadas, hay asado, hay chori casero, hay tortilla, bueno, lo que siempre, mañana en el círculo santiagueño. Pero bueno, nosotros, después creo que de los 10, 11 años que estoy en el círculo, debe ser la primera vez que falto, pero alguna vez tenía que ser, que no. Así que no hay problema, el círculo va a seguir funcionando siempre, ¿no? Porque bueno, es una institución, así que a ver. Esa. Y nos vamos a Nueva Francia. Che, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes lo escuchan? Yo no lo escucho. Distante de ti me encuentro, que te añoro mi pago. Te recuerdo en lo que pienso, lo que digo y lo que hago. A ver. Mi vida sos cuna de mi niñez. Yo no lo escucho, No quiero que me olvides. Hoy te dedico mi canto con la pasión que yo tengo. Me transporto a tus lugares por caminos polvorientos. En mis horas de tristeza quisiera mi Nueva Francia, estar pisando tu pueblo y aspirando tus fragancias. Zapuca y Cuba. Eso es. Vamos. Todos. Al estar dentro de ti, comprendí cuánto te extraño. Y en mí siempre vivirás. A ver si me dicen si escucha, pues yo no lo escucho bien, No lo escucho bien, A ver, me dicen si... A ver, Ramoncito Brandán, decime si se escucha, Pues yo acá no lo escucho bien. Estar pisando tu suelo y aspirando tus fragancias. Sigue. Ajá. 5 minutos y nada más.
razonero que doy silencio a cara. Y a la justicia dispara y él sabe que es por cuajero. Antes de hacer uso del lazo, las goleadoras o el patrón, ya ven que pida perdón echándole encima el Picasso. Error de todo extranjero, usted ya se habrá enterado que cada vez ganado que encuentra en un potrero. Hoy recordar lo quiero en este chamamé campero, porque de todos los que conozco, Jara fue el mejor cuadrero. ¡Eso! ¡Vamos los coros! ¡Arriba los coros! ¡Arriba la fiesta! ¡Boa, boa, boa, boa! ¡Para la gente de Monte Quemado! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Todos de fiesta en la tarde! ¡Vamos, vamos, vamos! Y me voy para el paraje. Seguimos, seguimos, seguimos. Sí, señor. Prendete, 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 prendete. Eso. Para el amigo Hugo Gómez. Ahora sí lo escucho bien, ¿eh? Ahora sí lo escucho bien y muy fuerte lo escucho, che, ahora. A ver, a ver. Vamos a ir bajando. A ver. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. Andando de peregrino por mi oficio de cantor, recorro tantos caminos y soy dichoso en el amor. Voy sembrando melodías con mi guitarra sonora, la que endulza los días durante todas las horas. Por mi forma de mirar, a veces provoco suelos, porque alguna de pensar que este ángel cayó del cielo. No tengo miedo a la trampa, aunque me jacte del nuevo. Hago lo mismo que mi tordo, me gustan nidos ajenos. ¡Oh, chango! ¡Guarda, chango! ¡Me van a desplomar, chango! Para el amigo Rubén Caro, ¡un saludo! La gente de Videla, Santiago del Estero, ¡estamos todos! ¡Los guerreros! ¡Bueno! ¡Se acaba, se acaba! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va. Aplausos, aplausos para todos. Bueno, ahí creo que por lo menos yo me escucho bien aquí. Me han tapado de tierra, che. A Tata, ¿no? Qué lindo, che. ¿Qué quieren bailar ahora? Bueno, a ver, ¿quién anda por acá? Sí, estaba preocupado porque como que no salía bien, che. Ramoncito Brandán, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los brandanes. Hola, paisano, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Purinki? ¿Caip Tiani? ¿Oncos Tiani? ¿Oncos Purini? No se escucha muy bien, de a poco va mejorando. A ver ahora, ¿por qué? No sé, algo estaba pasando ahí. Marta Herrera, inyección de diclofenac con vitamina B12 y lo deja de 10, Siriaco. ¿Qué pasa con Blanquita? Bueno, ella también anda con problemitas. Mucho cariño de mi parte para ella y feliz día para mañana. Ajá. Bueno, tal vez mañana no sé si no voy a ir a hacer el programa porque en realidad no estoy bien de la cintura, ¿no? Pero sí,
voy a hacer de aquí, si me permite la radio, voy a hacer vamos a salir por la 105.1 y si no, bueno, lo haremos desde aquí. Ahí por YouTube, por el Facebook, por www.aspamishki.com.ar. No se olviden de compartir o de escuchar a través de www.aspamishki.com.ar. La miércoles. Estoy acomodando porque no le encuentro lado, me duele la cintura. Así que bueno, así va a ser el asunto, ¿no? ¿Qué escuchamos ahora? Vamos a ir buscando alguito acá. A los hacheros santiagueños, los sin nombre. Vamos a ir disfrutando de la música de los que hay aquí, Así que Marcelo Toledo, a ver qué es este. Vamos a escuchar. Parece que agarré el más fierito, ¿no? ¿Para qué yo vivo? ¿Por qué no muero? Para vivir sufriendo la muerte quiero. Cuentan de aquel día que el mundo llegué, mi madre de un suspiro me besó y se fue. Mi canción es pena, mi verso dolor, mi voz es un lamento, castigo de Dios. De amargura llevo el alma llena, para mí no hay ni alegre ni noche buena. Esta la que falta. La noche está clara igual que el día, brillantes como nunca las tres Marías. Estrella del cielo, ¿por qué me miras? Dime, ¿te causa pena el verme llorar? Para los desengaños nadie es como yo, más duro que la piedra tengo el corazón. De amargura llevo el alma llena, para mí no hay ni alegre ni noche buena. Muy bien, qué chacarera, señor, qué chacarera, por Dios, Como a mí, ¿no? Personalmente soy de escuchar mucha chacarera. Bueno, podemos escuchar unas zambitas también. A ver qué dice. Tiene algo de sentir loretano. En esta carpeta que estoy mirando aquí, está, a ver, bueno, por ahora está Lucho Tolosa. A ver, Luisito, vení, cantame este gato. Que venga la primera. Después lo vamos a buscar a sentir loretano. Ahí buscamos algo de sentir loretano. A mí me verán por los montes
que changuito cantor, ¿a qué me dirás, sacherito? Préstame tu voz y mi corazón, flor sachera, cantará de amor. A patapila entre el matorral, mi tiempo chango se maduró, mi alma traviesa si abrigo, soy de los montes Pinetón. Me siento raíz de mi tierra, semilla y terror, porque la suerte me hizo abrigo, fibraditines tan duro soy, pero tanteándome el corazón, soy tan blandito como el calor. Puro corazón santiagueño, sachero y cantor. Vamos con la segunda. Ahora como ayer guitarreando, sacherito soy, tuatilla, flor, sacha y son, chamusco de sol, para corajear brazo y pecho, duro para amor. Soy sacherito y tengo un querer, criollita pura, gota de sol, iré por ella un nido de amor en la espesura del corazón. A mi alrededor reventando, sueño de cantor, con taracita aquí conmigo, rumor de aroma de huellas, del cerro al viento ahorita un querer, vida la arriba grito un lugar, corazón santiagueño, sachero y cantor. Que le ha gustado lindo, che. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí va Santi Loretano, Lilia Portillo también, lo estamos saludando, por supuesto. Muy buenas tardes a todos, a todos, a todos. A ver, una polquita. Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentí tu voz dulce y divina trayendo cantarina, promesa de amor. Mi vida es tuya, tu tardanza, se muere mi esperanza de verme junto a ti. Y hoy lágrima de amargura empaña la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor, es tu soledad. La brisa que pasa cantando suavemente, arrullando en esta noche azul, me trae un soplo de consuelo a mi largo desvelo que vivo ya sin luz. al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, tengo amor la alegría que es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor. En su soledad. Mamá, ¿no? Qué garganta, qué cotcori que tenía ese Lucho Tolosa, ¿no? Bueno, pero siempre lo tenemos en esta radio, ashpamishki.com. Bueno, está cargado todo el material de Lucho Tolosa,
en varios grupos que los changos de allá, los de Santiago, bueno, con Catango, eh, compañeros de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, la vida es así, ¿no? Pero son gente que dejan, ¿no? En este camino de la música, dejan su voz a través de los cassettes, de los discos, de los CD, de los pendrive, todo un proceso, ¿no? Y por eso suenan, siempre van a estar sonando, por lo menos del lado de mi programa, ¿no? Muy, muy sachero, muy así muy de Santiago, todo lo que ellos hacen, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. ¿Sabes quién manda por acá? Vamos a ir saludando. Lidia Portillo, Marta Herrera, Martín Daniel Sánchez, saluda a usted, a don Siriaco, Juan Siriaco de Tevez, trabajador de la radiofonía popular, que Dios lo bendiga a usted, a la familia y a todos los oyentes. Che, feliz día del trabajador mañana. Mañana, como les digo, no sé si voy a salir por la radio la 105, pero sí vamos a salir por acá si Dios quiere. A ver, la familia y todos los oyentes, feliz día del trabajador, cuídese, usen alcohol, gel, barbijo, ¿qué más? Y barbijo, sí señor, hay que cuidarse, para si queremos estar bien nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Como les decía, bueno, mañana nosotros, yo no voy a estar, pero sí mis compañeros van a estar trabajando en el círculo. Como les decía, después del 2010, 2009 que empezamos en el círculo, es la primera vez que falto, ¿no? Esta vuelta falto porque, bueno, ando medio curcuncho todavía con dolor de la cintura, entonces por eso no puedo ir. Por eso también no voy a ir a hacer la radio, voy a tratar de hacerla aunque sea de aquí. Pero bueno, eso. Alicia Romero, doña Alicia Romero, qué gusto saludarla. Qué gusto saludarla. Mujer también de los micrófonos. ¿Hace cuántos años que tiene su programa, doña Alicia? Hace mucho, ¿no? Hace mucho tiempo que también se ocupa de difundir la música, doña Alicia Romero. Así que bueno, ahí lo estamos saludando. Bueno, contarle también a ella lo que es nuestra radio. Nuestra radio sale desde septiembre, está saliendo al aire las 24 horas. www.ashpamishki.com.ar, donde tratamos de difundir nuestra música, no importa de qué provincia, pero nuestra música argentina, nuestra música nacional, ¿no? Porque, bueno, la música no tiene fronteras, traspasa cualquier límite de fronteras, y nuestro folclore vuela muy alto, vuela por todo lo que es Latinoamérica y el mundo. Y bueno, muchos provincianos, muchos argentinos, ¿no? Que andan por el mundo, seguramente escuchan y hacen escuchar nuestro folclore. Eso seguro. Vamos a escuchar algo, porque nosotros somos santiagueños muy de allá, che. Muy de medio del monte. Escuchá. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir para vivir en esta tierra? Sin que le pongan semilla, lo mismo aquí se cosecha. Sin que le pidan un canto, lo mismo el río me deja un murmullo que es canción con aire de chacarera. Las tunas ya están maduras para alguna vieja ropera, mientras que las chiguanas la disfrutan dulce y fresca. Y en la flor del quiscaloro anda rondando una abeja, y el chilalo está cavando para hacer botigas nuevas. Y el viento norte que azota con mezcla de sal y arena, y el diablo se hace dueño de la siesta santiagueña.
acariciando los humis, levantando polvareda, y la vieja le hacen cruces para que no huele la gente. El sol ya está bajando, el hacha escucharse deja, y también es melodía porque otra le contesta con un coro de chicharra, vieja orquesta de mi tierra, que irá callando su canto cuando la tarde se muera. Esta noche habrá luna, hay fiestas en la represa, el camino será de plata cuando el salitre florezca, la brisa traerá el murmullo del río que pasa cerca, entonces será un concierto que nos regala la tierra bajo un cielo de estrellas para el sueño de algún poeta. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir para vivir en esta tierra? Sin que le pongan semilla, lo mismo aquí se cosecha. Sin que le pidan un canto, lo mismo el río me deja. Así es Santiago, señores. Así es Santiago, señores. Venga y conozcan mi tierra. Toma, ¿no? ¿Cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Claro. Escuchá, Tito, escuchá, Tito. Una mañana de invierno a Buenos Aires me marchaba. En la estación de La Habana, otro mito ella esperaba. Una valijita vieja solamente me acompañaba. Por rumbo a otra tierra el destino me llevaba. Y pobres viejos queridos llorando allí quedaron. Mis hermanitos pequeños, los ojitos lagrimeando. Se agitaba el pañuelito arrugado en las manos de mi madre pobrecita que quedaba triste en el pago. Se agitaba el pañuelito arrugado en las manos de mi madre pobrecita que quedaba triste en el pago. Esa noche no dormí, pensando en lo que dejaba, más grande era mi dolor, cuando el tren más se alejaba. Hacia el retiro llegué, con susto y mucho miedo, solitario por las calles de aquel imponente pueblo. Aquí escribo esta carta a mis viejitos queridos, los quiero, nunca me olvido, solo quise regresar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago, qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago, qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Alfabesky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. He comprado el pasaje para volver a mi pago. Quiero ver a mi familia y divertirme en los carnavales. Con carritos en el horno, empanadas y tamales. Mi mamá espera a su hijo que llega de Buenos Aires. Con carritos en el horno, empanadas y tamales. Mi mamá espera a su hijo que llega de Buenos Aires. Esa noche no dormí, pensando en lo que dejaba, más grande era mi dolor, cuando el tema se alejaba. Hacia el retiro llegué, con susto y mucho miedo, solitario por las calles de aquel imponente pueblo. Aquí escribo esta carta a mis viejitos queridos, los quiero, nunca me olvido, solo quiero regresar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago, qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar.
como te quiero mi tierra, la que se olvida del pago, qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de volar. Bueno, ahí están los palmareños, ¿no? Haciéndonos dar ganas de ir al pago, que no. No, ¿qué opina Martín Sánchez? ¿Mm? ¿Qué opina doña Marta Herrera? ¿Mm? No le dan ganas de ir, no le dan ganas. ¿Qué opina Lilia Portillo? Alicia Romero. ¿Mm? Uno quiere volver a su pago, ¿no? Como por ahí dice un tema, aquí tenemos de todo, pero igual queremos volver, ¿no? Igual queremos estar en la tierra que nos vio nacer, ¿no? Es algo que no sé, no sé por qué, no sabría, yo no sabría explicar por qué, pero por lo menos a nosotros, ¿no? Los santiagueños, es algo que muy fuerte, lo que uno añora. Como les decía aquí, en mi caso hoy tengo mi familia toda aquí en este momento, están mis 4 hijos, mis 2 nueras, mis nietos, que viven aquí. Y estoy feliz con ellos, porque son mi familia. Bueno, mis hermanas viven aquí muy cerquita de mi casa, está toda mi familia. Y estamos todos. Mi madre vino en el año 78 y falleció el año pasado, muchos años también aquí. Y bueno, ya tenemos nuestras raíces aquí, pero igual queremos volver. Igual queremos volver. ¿Qué quiere que le diga? Igual queremos volver. Es más, ustedes saben que estoy haciendo mi casita allá, que hace un año que no puedo ir a hacer mi casa, pero bueno, la vida es así. A veces, como dice el dicho, ¿no? Uno propone, Dios dispone, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a variar un poco la música. Y cuando hablamos de doña Andrónica Tevez y cuando hablamos de las madres, siempre hay un tema metido en muchos cantores que le cantan a la madre, ¿no? ¡Súper! 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 Ya me voy, regreso a mi pueblo de mi Santiago. Ya me voy, me siento muy feliz de poder volver. Voy a ver a mi querida viejita que tanto extraño. Y andaré en mi pueblo con los changos de mi niñez. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por esto ese sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Es lindo, que no. Usted está escuchando Para todos los chicos la radio. que vienen a Buenos Aires a buscar trabajo. Hay que volver al pago, señor. Para todas las madres, ¿eh? Ya me voy, regreso a mi pueblo de mi Santiago. Ya me voy, me siento muy feliz de poder volver. Voy a ver a mi querida viejita que tanto extraño. Y andaré mi pueblo con los changos de mi niñez. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por eso este sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Para los chicos de mi Santiago, mi amor.
me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por eso este sacrificio es para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Ahí está, ¿eh? Claro, no solamente, bueno, ahí le canta muy dulcemente, ¿no? Huguito Flores a la mamá. Pero bueno, también están estas mamás que eran bravas, ¿eh? Escuchá. Panchito Orillero, un chango con una guitarra, cantaba esta chacarera en una tarde de farra. ¡Vamos, Pimarita! Qué cosa fiera había sido de la peste contagiarse. A cualquier huelguita que hacen mi mamá quiere pegarse. Igualito que ahora, creo. Mi mamá ya ni cocina y en casa no se la ve. Dicen que ahora es dirigente dentro de la no sé qué. Así me la mata a golpe, mi tata ya medio loco. Y le pegó en la cabeza con olla llénica y locro. Chacarera la huelguista, mi mamá ya se ha gremiado al gremio de ama de casa que no cobran los feriados. Oh, decime, vieja cretina, ¿qué bichito te ha picado? Has hecho quemar el asado y la ropa ya no lavas. Tampoco te limpias la cara diciendo que estás en huelga. Te voy a cortar la lengua si te andas haciendo la pava. Cállate, viejo chiflao. ¿Qué vas a cortar la lengua? Se ve que sos atrasado y no entiendes de huelga. Te le has rechiblado, che. Aunque la porrie en mi vieja vela y no quiere aflojar, ahora le exige a mi tata el salario familiar. Con una sabana nueva mi mamá pintó un letrero. Decía viva la huelga, que muera el viejo carnero. ¡A la mierda! Chacarera la huelguista, mi mamá quemó el asado. Ella también quiere hacer la huelga de brazos caídos. Los otros días mi tata vela y se enojó muy fiero. Le hizo cortar la huelga con las manos del mortero. Que había sido brava, che, mirá vos los años que tiene esa chacarera, ¿no? Y calcularle 60 años, por lo menos. Ya andaba renegando el mozo con la huelguista, che. Qué bárbaro, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos compartiendo, por supuesto, la música nuestra, la música que nos gusta, que es esto de poder disfrutar lo nuestro. Los cachas, chapeceros. Con tus voces bien macetas, aún no han llegado a tu meta, porque sos estirpe de dirección. Siempre alguien quiera sonar en un llámame bien retozón. A ver esa mujer, a ver, Dios. Y estamos grabando en vivo, y esto se lo lleva a Estación Libertad. Y se está poniendo linda la cosa.
El amigo sanjuanino, para toda la comisión que dirige esta bonita radio que llega a los distintos lugares. La Estación Libertad, sonando los cachapeceros. ¡Oh, vamos, Tony, Saviola! ¡Eso! Venimos, hay que venir haciendo esta música literal. ¡Eso! ¿Cómo lo bailan, amigos Flores, Y nos vamos grabados para Weibur. Arriba, corazones. Para todos los hermosos y las hermosas de la noche que están bailando, sonando el exitazo en versión de Ovidio Ibarra. Qué músico, ¿no? Los cachapeceros, changos de Quimilí para allá. Qué grande Ovidio Ibarra, ¿no? Él armó los cachapeceros, ¿no? Después se vino a Buenos Aires, armó los guerreros, ¿eh? Después se volvió, está viviendo allá en Santiago de vuelta. Ovidio Ibarra, qué chango talentoso, ¿no? Con la música, un gran amigo que nosotros, bueno, lo apreciamos mucho, ¿eh? Les decía mañana en el Círculo Santiagueño. Chacarera. Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111. Te ofrece sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Comidas tradicionales para llevar. Locro santiagueño, empanadas de carne, de mondongo y de pollo al horno y frita. Chori casero, choripán, vacío, en porción y en sándwich. Tortilla santiagueña de 10 a 15 horas, respetando el protocolo establecido. Gracias. Ahí está, ¿eh? Mañana en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Muy bien. A ver quién anda por acá. A ver. Mari y Teo Gómez, lo estamos saludando. Doña Florita Saavedra, también lo estamos saludando a Doña Florita Saavedra. A ver, vamos a buscar algo. A ver, también a Estelita de Mansupa, de cerquita nomás de los pagos de las termas de Río Hondo. Qué lindo termas, ¿no? ¿Les gusta terma, che? Bueno, ahí Marta nos dice, obvio, Siriaco, jamás olvidamos de nuestra tierra a donde nacimos. Claro, y la Marta ha sabido andar al garrón paspao, no sé de cuántos años habrá venido. Yo vine a los 18, ya grandecito, por eso no me olvido nada. Achador, labrador, sembrador, todo lo que hacían mis tíos eran gente de mucho trabajo, siempre lo comento porque es una forma de reconocer lo que ellos o cómo nos criaron a nosotros, ¿no? A nosotros nos hemos criado con la cultura del trabajo, trabajando siempre, siempre haciendo cosas en casa, en mi casa en el monte siempre haciendo cosas y todo se trabajaba, ¿no? Y así nos hemos criado, así nos han criado a nosotros, y así hemos crecido, ¿m? Y bueno, ahora, después ya casi de grandecito,
rato me está agarrando dolor de cintura, che. No me quiero ni levantar de aquí. No, decíamos ahí doña Flora Saavedra, Orlandito Chamorro. Le vamos a dedicar un tema a él. Él es un hombre que nunca se va a ir seguramente de aquí, de Berazategui, ¿no? Porque ha hecho tantas cosas con doña Flora, tantas cosas, como da hasta para hacerle una nota a doña Flora, porque una persona con Orlando, Corazones Solidarios, han hecho tanto han ayudado, que realmente es digno de destacar siempre, ¿no? Corazón Solidario, Corazón Solidario. Así que por eso digo, cuando alguien en la vida hace algo por los demás, esa persona no se va más, por más que no esté físicamente, que Dios lo tenga en la gloria, pero son gente que va a pasar los años y los años, la gente siempre se va a acordar por la beneficencia que cada uno hace. A ver. Para Orlandito, che, Florita. Canteras de piedra rosada, donde trabajan tus niños, y horas de ternura, con una linda solareña que el Mercedes conocí. Ahí está. Bueno, ahí se lo dedicamos a Orlandito Chamorro, que de alguna estrella seguramente está escuchando. Así que bueno, un abrazo grande para Florita. Calvate Pochango. Bueno, le decía, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Bueno, ese es Don Tarragó, ¿no? Y en este tiempo han cambiado hasta los nombres de los chamameceros, que no, hay en Corriente. Bueno, aquí me ha mandado a mí un chango, Fabio Serpa y los Requechos Chamameceros. A ver, ahora te digo de dónde son. Son de Santa Cruz Corrientes. Y a ver, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo, a ver si podemos. Él nunca tiene una moneda, vive mangueando con placer. Para el vinito, el cigarrillo, le pide siempre que lo ayude.
platita que vos le diste siempre se olvida de devolver. Y si te saca algunos pesos, por un buen tiempo se va a perder. Préstame 15, préstame 20, préstame 100. Mañana mismo te lo devuelvo, no te preocupes, te vas a ver. No tengo ahora, vení mañana, no me pagaron, no sé qué hacer. Él siempre tiene alguna excusa y tu platita vas a ver. Los Requechos Chamameceros de Santa Cruz Corrientes. Ahora el esqueleto. ¡Me gusta, Leo! ¡Dulce! ¡Suena, suena! ¡Oh! ¡Tango suena, tango suena! ¡Ay, corazón! Continuamos, continuamos. Esta noche te visito, prepárate, vida mía. Oh, chinita. Me cansé de que escondidas disfrutemos nuestro amor. ¡Ayela! Y te pido por favor que me perfumarás, porque hasta la madrugada pienso darte mi calor. Que murmuren los vecinos, me juro no me interesa. Yo pierdo la cabeza de solo pensar en vos. Para estar juntos los dos, soy capaz de cualquier cosa. Esta noche será hermosa, llena de nuestra pasión. A ver. Esta noche te visito, prepárate, vida mía, porque hasta que llegue el día, en tu brazo voy a estar. Esta noche te visito, Esta noche te gateo. prepárate, vida mía, porque hasta que llegue el día, te juro te voy a amar. Corrientes. Que vaya salchicha. Te esperamos por alegar salchicha. Zapatear de corrido. Y voy a la vaina más. Bueno, ahí está, Fabio Serpa y los Requechos Chamameceros, como le decía, de Santa Cruz Corrientes, ¿no? Bueno, nos ha mandado su música y también tenemos otro Fabio y la Fuerza Joven, de Salta, que también, este salteño, hace chamamé. Ahí está, ¿qué tal ese salteño,
Chango joven con mucha polenta, ¿eh? Es el mismo acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas para impregnarse de ese olor a chacra, recordando la blanca San Antonio, la siempre recordada serenata. También la misma guaina, la de Sieve, la canción se esperaban a la oración que le trajera por la calle ancha, desde el pueblo cercano hasta la estancia, la inconfundible voz de tu acordeón. Muy bien, ahí, estamos con Fabio y la Fuerza Joven, Chango de Salta, Chango joven con mucha polenta en el escenario, así que bueno, siempre estamos hablando, con Fabio, y bueno, también con los chaqueños, con los correntinos, ya que estamos en Salta. Esa. A la vuelta. Ahí, parejito, hagamos y cerca de los narcos. A la vuelta nomás. Y se acaba. No guardemos el pañuelo porque faltunita, se viene la segundita. Peche y adentro. La vuelta, buena moza. Fíjate que Apache se rompió. Otra vueltita por el fondo. Se acaba. Que siga la fiesta y no más fiesta carpera, se viene una chacarera. Primera. Y adentro. Ahí, música, ahí.
Spamisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Se acaba mi vida. Aro por dos. Esto es tradición. Este es el patio carpero. Usted lo está disfrutando con Teco y sus legüeros. Vamos a hacer economía, decía un salteño sin demora. Voy a dormir con mi cuñada para hacerla descansar a mi señora. Segundita. Y adentro. A la vuelta, chinita, a la vuelta. Paseo, mocito. Otra vueltita, San Paseo, chango. Se acaba, se acaba. Ahí nomás, quietitos, quietitos todos, porque ahora viene una cuequita. ¡Ay, palomita, Teco, toca la primerita! Una cuequita, ¿cuál será, no? A ver, vamos con una cuequita, che. Como están mezclados. Ya. ¡Alegría, alegría! Eso, palmita, palmita. Usted está escuchando Spamisky.com, la radio en línea. Saltando, chiricote. Ay. ¿Te imaginas con un tinto adentro? Vueltita y ser. Claro. Sin tocar. Se vamos. Aro por dos. Chinita, si me querís, dos cosas tenemos que hacer. Vos matalo a tu marido, que yo mato a mi mujer. A mí me gusta la polenta chirlita con mucho queso. Pero más me gusta mi flaca para hacerle estrujar los huesos. Segundita, Teco, segundita. Palmita. Eso, preparando el pañuelito. Y adentro. Alegría, la vuelta. Ahí. Una más. Eso. Presumiendo, Donosa. ¡Epa! Y se acabó mi vida. Ay nomás, que ahí viene José López y su acordeón chamamecero, que se suma a este trabajo junto a Teco y sus legüeros. ¡Chámame mi vida! Qué loco, ¿no? Qué loco, qué alegría que le pone, ¿no? Realmente impresionante la alegría que le pone Teco y su legüero. La verdad que
es lindo poder disfrutar, ¿no? De esos ritmos así tan carpero, tan lindo, tan alegre. Así que, bueno, díganme también, che, qué quieren escuchar, así podemos ir variando, buscando qué es lo que quieren dar, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. ¿Vamos a escuchar algo romantiquito? A ver, vamos a escuchar algo. Escucha. Ámame, porque tienes la llave de mi corazón. Ámame, en tu nombre mi cuerpo es delirio y pasión. Ámame, porque sé que me extrañas y no quiero perderte. Estás clavada en mi alma. Ámame, el silencio se vuelve locura y pasión. Ámame, que me matan las ganas de estar en tu piel. Ámame, porque sé que el destino ha marcado con fuego este amor tan prohibido. ¿Por qué será que siempre quedo como amante y me lastima? La realidad me deja fuera de tu vida. Soy prisionero de un error que me domina. ¿Por qué será? Quiero olvidarte porque no tiene sentido. Pero me muero por tu amor, es mi castigo. Y es por tu amor que estoy perdido. Rubén Santillán, su estilo romántico, aquí.com.ar. Ámame, porque tiene la llave de mi corazón. Ámame, en tu nombre mi cuerpo es delirio y pasión. Ámame, que sé que me extrañas y no quiero perderte. Estás clavada en mi alma. Ámame, lento se vuelve locura y pasión. Ámame, que me matan las ganas de estar en tu piel. Ámame, porque sé que el destino ha marcado con fuego este amor prohibido. ¿Por qué será que siempre quedo como amante y me lastima? La realidad me deja fuera de tu vida. Soy prisionero de un error que me domina. ¿Por qué será? Quiero olvidarte porque no tiene sentido. Pero me muero por tu amor, es mi castigo. Y es por tu amor que estoy perdido. Cuando regreso a mi pago, me tapa un silencio al oscurecer. Vivo escarbando recuerdos de ser un changuito otra vez. Oh, paguito santiagueño, cada vez te extraño más. Siempre le pido a Dios que en vida me dé revancha, así poder abrazarme con toda esa linda gente
y no vivir añorando el regreso en mi mente. Ahí estamos escuchando. Bueno, ahí nomás, porque les quiero comentar algo, Estamos mirando aquí un poquito al liberal, y sí, esta es una buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia de lo que dice aquí el liberal. Trabajan en la limpieza de andenes y playa del ferrocarril en Herrera. Vamos ese es el título. A ver, ¿qué dice? Si lo podemos escuchar. A ver. Trabajan en la limpieza de andenes y playa del ferrocarril en Herrera. No puedo entender yo, ¿no? Estas cosas que pasan en nuestra República Argentina. Una información nuestra, bien de allá, ¿no? Nos da una gallega, escuchá. Trabajan en la limpieza de andenes y playa del ferrocarril en Herrera. 30 de abril de 2000. Déjate de romperla, güey. La verdad que me da una bronca a mí. No hay un santiagueño que pueda leer, que nos tienen que dar esta clase de información, porque es una muy buena información. El liberal se tiene que poner las pilas. Dice, Herrera, Avellaneda, empleados municipales se encuentran trabajando en la limpieza de andenes y de la playa del ferrocarril Mitre, adelantando trabajos con la esperanza de que pronto sea una realidad nuevamente la parada del tren de pasajeros en la localidad de Herrera. Ya adquirimos los materiales eléctricos para poner nuevamente en funcionamiento la iluminación de andenes y galerías de la estación. También están previstos trabajos de refacciones en la misma, así como también de pintura, informó el comisionado Humberto Lugones, que a su vez añadió, se está trabajando para reactivar la estación de trenes. Nuestro sueño es lograr poder concretar que el tren vuelva a parar en la estación. En este anhelo, largamente esperado por toda la comunidad, pero también para los herrerenses radicados en otras provincias. En sí, lo que todos quieren es que el tren pueda volver a parar en la estación, puntualizó. En este sentido, Lugones informó que hay gestiones avanzadas y también el empuje de los residentes herrerenses con notas dirigidas a la empresa se fundamentó. Ahí está. Esta es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Que ahí lo compartí en mi Facebook. Que quiera ver la nota, lo puede ver ahí en mi Facebook. Está, lo acabo de compartir para que, bueno, realmente es una muy buena noticia, por supuesto. Ahora lo vamos a ir compartiendo con el resto de los compañeros, porque realmente, ¿cómo puede ser, no? Estación Herrera, si uno escucha Estación Herrera, se muere de tristeza, ¿no? A ver, es un tema muy triste, ¿no? Que habla, que lo interpreta Rubén Castaño, y ojalá que esto quede en la historia, nada más. Y vuelva el tren a parar en la estación Herrera. Estación Herrera, pueblito de mi alma, por varios países tu nombre viajó, te vistió el salitre con traje de novia, Carlos Di Fulvio con doña Maclovia, en todos los pueblos tu historia contó.
noche tierra, tomándome un vino, canteando. Y en una luna llena me trajo el recuerdo del viejo poeta que quiso pintarla para cantarte a vos. Y cuando una tarde llegó la noticia que el tren no vendría a tu vieja estación, en el rostro triste de mis rosqueteras se cubrió de bronca la misma impotencia y un grave silencio. Tus pueblito de Herrera, pedazo de mi alma, si un día no vuelvo te pido perdón, y si muero lejos de mi paisanada, que entierren mis huesos en tu tierra amada, con bombo y guitarra, vino y bandoneón. Ahí está Rubén Castaño, ¿no? Interpretando Estación Herrera, ¿no? En donde habla de una historia, ¿no? Muy, muy triste, ¿no? Que habla de la última vez que pasó el tren. Y ojalá pueda concretarse este sueño de toda la familia, no solamente de Herrera, seguramente de toda la familia santiagueña, que está esperando que el tren vuelva a parar en la estación Herrera, ¿no? Bueno, ahí lo están limpiando, lo están ordenando, con la esperanza que el tren vuelva a parar nuevamente en esa estación tan emblemática para todos los santiagueños, ¿no? La estación Herrera. Ahí compartimos ese chamamé tan sentido, ¿no? De Rubén Castaño, ¿eh? Ya que estamos hablando, vamos a escuchar un chamamecito más. Escuchá, ya que estamos con los chamamé, Rubén Santillán. Y ahí se diferencia la voz de Calito Leguizamón, ¿eh? Cuando me mira tus ojos se me parte el corazón. Esa mirada inquieta que me busca donde estoy. Porque sabes que te quiero, te gusta hacerme sufrir. Me muero por besarte y apretarte junto a mí. Cuando me mira tus ojos se me rompe el corazón. Son flechas tus pupilas y me alcanzan donde voy. Y no tengo remedios para sacarte de mí. Sabes bien lo que me pasa y así no podré vivir. No sé soportar las ganas de amarte que llevo dentro del corazón. No te imaginas que mis manos ansiosas tu rostro quieren acariciar. No podré vivir si te
tener tu amor, quiero ser feliz, déjame soñar, déjame sentir tu boca dulcísima, tan hermosa para besar. No resisto más, mírame de cerca que tu mirada me va a matar. Te quiero, mi amor, y enamorado en mi corazón te voy a llevar. Usted está escuchando alfavisque.com, la radio en línea. Pregunto hasta cuándo, vida, te voy a esperar. Quiero sentir de tus labios la tibieza de tu amor. Tu boca insaciable, en silencio disfrutar. Jurarte que soy tuyo y que jamás te voy a olvidar. No sé soportar las ganas de amarte que llevo dentro del corazón. No te imaginas que mis manos ansiosas tu rostro quieren acariciar. No podré vivir sin tener tu amor, quiero ser feliz, déjame soñar, déjame sentir tu boca dulcísima, tan hermosa para besar. No resisto más, mírame de cerca que tu mirada me va a matar. Te quiero, mi amor, y enamorado en mi corazón te voy a llevar. Tus ojos lo dicen todo, ¿no? Rubén Santillán. Y bueno, le decía, ¿no? Que cómo se sobresale la voz de Carlito, ¿no? Carlito Legui. Impresionante. Bueno, aquí hoy nos olvidamos, che. Homenaje a Ibarra y a Borges, dice, claro. A Borges, bueno, y a Ibarra por la autonomía de nuestra... No sé por qué, pero bueno, el programa que usa el liberal, la verdad que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Homenaje a Ibarra y Borges en San... No puedo entender, ¿qué quiere que le diga? Me da mucha bronca. Ahora le vamos a escribir, después le vamos a escribir algo, ¿no? A liberal, deje de romperlo. Que pongo chica ahí que lea las noticias, ¿no? Bueno, en Santiago también hay bastante novedad sobre este virus, che. Y bueno, nos vamos yendo ya, ya nos vamos yendo, porque uno abre el diario, bueno, para encontrar alguna noticia como la que leía de la estación de Herrera, pero bueno, después parece que ¿qué pasa con el canal de Loreto? Dice, el canal de San Martín sale de servicio por 30 días. Que dice, se realizarán trabajos anuales de mantenimiento en en el cauce del canal San Martín, en la capital de Rosquete, tarea que demandará 30 días de trabajo. Durante ese lapso se llevarán adelante tareas de limpieza y reparación en todo su trayecto. El importante conducto aprovisiona de agua para la producción y el consumo humano a lo largo de su trayecto, que supera los 70 kilómetros recorridos. Ahí está, bueno. Bueno, nos vamos a ir yendo, nos vamos yendo como siempre. ¿Con qué? Con
Con chacarera, ¿eh? Así que bueno, vamos saludando a todos, a toda la gente que nos ha saludado, que ha entrado, que entra, escucha, se va, que vuelve. Así que bueno, mañana le estamos diciendo que no sabemos si vamos a salir por la 105.1, pero sí el Círculo Santiagueño está haciendo la comida para llevar mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Bueno, mis compañeros van a estar trabajando en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111. Bueno, será hasta mañana, ¿eh? Sombrío el mistor fecunda, la miel de agrestes veranos, que sangre frutal meciendo mis quilas de bolanchao. Vaina chispas de soles, rumor de coyuyo y siesta, madura nuestro algarrobo, que es vino y pan de la tierra. Hiriendo la piel del viento, se erigen rudos vinales, con largo puñal de espinas retando a los salinales. Rojiza sangre del monte, con de dura madera, quebrándole el hacha al tiempo, el pan echando vuela.